El valor esperado o esperanza matemática es importante porque nos ayuda a predecir el resultado promedio de un evento aleatorio, tomando en consideración los resultados y la distribución de probabilidad. El valor esperado se utiliza mucho en estadística y en otras áreas para tomar decisiones informadas, pero también para evaluar y analizar el riesgo y beneficio que se pueden obtener de ciertas acciones. Cuando nosotros sabemos cómo utilizar el promedio o el valor esperado, cuando los datos de una muestra son muy asimétricos, o cuando están sesgados, o cuando hay muchos valores atípicos. En esas condiciones es cuando preferimos utilizar un valor esperado antes que un promedio. Tanto el promedio como el valor esperado están intentando estimar lo que es el promedio poblacional. El valor esperado es una medida estadística que suma de manera ponderada todos los valores que se pueden asumir en una variable aleatoria y los va multiplicando por la probabilidad de ocurrencia, mientras que el promedio es una medida aritmética que suma ponderadamente los valores observados y los divide entre el total. Entonces, como podemos ver, las fórmulas y la aplicación son distintas porque el valor esperado no depende de los datos adquiridos. Vean el ejemplo. Supongamos que vamos a tirar un dado de 6 caras. Entonces la primera vez que lo tiramos sale un 4, y luego otro 4, luego un 6, y luego un 2, y luego un 1, y luego un 1. Si nosotros sacamos el promedio de esa muestra de un total de 6 lanzamientos, nos va a dar 3. Pero si nosotros tomamos el valor esperado, decimos una sumatoria en el rango de x va de 1 a 6. Entonces es x sub i, que son todos los eventos, por la función de probabilidad. ¿Cuál es la función de probabilidad en este caso de un dado? 1 entre 6. El resultado que nos va a dar es 3.5. Ese es el resultado del valor esperado. Ese es el promedio que nosotros obtendríamos si para calcular la media aritmética hiciéramos un montón, pero un montón de lanzamientos. Ahora bien, el valor esperado tiene de hecho 7 propiedades: linealidad, aditividad, constancia, homogeneidad, desplazamiento, esperanza en función y linealidad del valor esperado. Si gustan, pueden leerlas, pero yo lo voy a hacer con una tablita de simbología. La simbología dice: el valor esperado de una constante que multiplica una variable aleatoria. Quiere decir, del valor esperado saco la variable aleatoria. Esa es la propiedad 1. Vamos a sumar variables independientes. Las separamos entonces. Vamos a obtener el valor esperado de una constante. Bueno, una constante no es una variable aleatoria, entonces lo esperado es que siempre sea el mismo valor. Vamos a obtener el valor esperado de y. También lo podemos obtener en términos del valor esperado de x por algún tipo de constante. La constante está sumando o restando al valor esperado. Si en la multiplicación lo sacábamos y sigue multiplicando, en la suma o en la resta lo sacamos, pero sigue sumando o restando. El valor esperado también lo podemos aplicar a través de funciones que podemos multiplicar por una función de probabilidad. También muy importante, el valor esperado de un valor esperado es el mismo valor esperado. Ya con eso dicho, vamos a ver 6 ejemplos que básicamente cubren cada una de las propiedades del valor esperado. Nos dice el ejemplo número 1. X es el número de camisas vendidas. Y es el número de pantalones vendidos. Las camisas vendidas tienen un precio fijo de $20, es decir, ahí tenemos una constante. Y el precio fijo de los pantalones es de $50, es decir, tenemos otra constante. Y nos dicen, el ingreso total de las ventas está dado por 20x más 50y. Es decir, $20 de cada pantalón vendido por la cantidad de pantalones vendidos, más $50 de pantalones vendidos por la cantidad de pantalones vendidos. Cuando nosotros lo aplicamos aquí para un valor esperado, como no tenemos ninguna otra forma de agarrarnos de datos, nosotros podemos utilizar el promedio de medida aritmética y sustituirlo aquí simplemente por un valor esperado. Lo resolvemos normalmente. Punto número 2. X es lanzar un dado. Y es lanzar un segundo dado. Entonces, nosotros decimos que el valor esperado de ambas tiene que ser la suma de ellas, pero de forma separada. El valor esperado de X tiene que ser igual al valor esperado de Y. Y hacemos la sumatoria, porque el valor esperado es una sumatoria. En el rango de X va de 1 a 6. X sub I, que son los eventos que vamos a contemplar, por la función de probabilidad. ¿Cuál es la función de probabilidad que tiene lanzar un dado? La cantidad de eventos que nos interesan,
1 sobre el total de eventos. Son n eventos. Nosotros hacemos eso para la variable x, eso para la variable y. Entonces, ¿cuánto nos da la suma? 7. Se espera que la suma de las caras al lanzar 2 dados dé en promedio un total de 7. Así es como se interpreta. Punto número 4. X representa la cantidad de clientes por hora. Entonces supongamos que el valor esperado es 10 y Y es igual al doble de la cantidad de clientes por hora. Entonces, el valor esperado de Y es igual al valor esperado de 2X. Como 2 es una constante, yo la puedo sacar. Entonces hago el valor esperado es 2 por 10, que nos da 20. Pero ¿cómo se interpreta ese 20? Se espera que el doble de clientes por hora sea en promedio 20. Número 5. X está definido como el tiempo que tarda el tren para llegar al destino en número de horas. En este caso, el tren va a tardar 4 horas para llegar al destino. ¿Y cómo me definen Y? X más 2. Es decir, lo que tarde el tren en llegar al destino más 2 horas. Entonces, el valor esperado de Y puede ser expresado como el valor esperado de X más 2. Porque Y está en términos de X. Entonces, como estamos sumando el valor esperado, simplemente sacamos la constante y nos queda el valor esperado de X más 2. Si el promedio, si lo esperado es que el tren dure 4 horas llegar al destino, bueno, pues a 4 súmele 2. Y ahí son 6 horas. Se espera que el tiempo que tarde el tren cuando está atrasado 2 horas sea en promedio de 6 horas. Y luego tenemos el punto número 6, donde nos dan una función. Y es x al cuadrado. Y el valor esperado de Y es igual a la sumatoria en el rango de x de la función por la función de probabilidad. Entonces digamos que nosotros armamos una tablita y decimos x va a 0, 1, 2, 3 y tenemos la probabilidad. La probabilidad cuando x es 0 es de 0.2, cuando x es 1 es de 0.3, cuando x es 2 la probabilidad es de 0.4, cuando el x es 3 la probabilidad es de 0.1. Entonces, ¿cuál es el valor esperado? Si nosotros lo hiciéramos de manera normal, es una sumatoria desde x sub i por la función de probabilidad. Pero como no tenemos la función de probabilidad, sino que tenemos directamente la probabilidad, lo podemos hacer igual. Sería 0 por 0.2 más 1 por 0.3 más 2 por 0.4 más 3 por 0.1 y esto lo sumamos. Pero como queremos averiguar nosotros con la función de y me dice que es x al cuadrado, simplemente nosotros elevamos x al cuadrado y mantenemos la sumatoria. Cuando lo hacemos nos da 2.8. Y así estarían ejemplificadas casi todas las propiedades de lo que es el valor esperado.